para la clase del día de hoy vamos a ver dos temas y digamos que eh, un tema totalmente completo y el otro como parte de manera conceptual para que pronto tengamos el concepto y posteriormente poder ya profundizar un poco más en el tema. Entonces nos vamos a basar en el manejo de los objetos en cuanto a listas o hablando de listas y un tema relacionado con la búsqueda y manipulación de las propiedades de cada objeto conforme a la lista. De allí vamos a ver un concepto que es muy importante que podamos comprender o un concepto que podamos entender que se llaman los list view. Y los list view de una u otra manera son una forma o una lista que nosotros vamos a armar para poderlo mostrar al usuario de una manera correcta. Entonces vamos a iniciar por el tema de manejo de los objetos en las listas. Para eso primero voy a explicarles el tema relacionado con listas. Entonces la finalidad de absolutamente todo es poder ver algo relacionado de pronto a algo que nosotros conocemos hablando por ejemplo de WhatsApp. En este caso a manera de ejemplo de pronto les voy a mostrar obviamente WhatsApp web. Entonces en este caso podemos referirnos digamos a todo el menú, a todo lo que se encuentra en la parte izquierda. Entonces, si ustedes pueden observar aquí, esto que está acá es una celda, lo que se pinta en una especie de gris. Obviamente este al estar seleccionado, obviamente es un gris que permanece, pero esto que está aquí para nosotros vendría siendo una lista. Esto también se manipula o también se ve en el WhatsApp web. Eh, Tanto como en el móvil. Entonces podemos ver como esa clase de cosas. También un ejemplo muy famoso es el tema de Mercado Libre. Entonces una de las cosas principales o primordiales que debemos entender es que acá tiene una estructura. Una estructura es, por ejemplo, acá esto es un avatar o es una imagen, viene un texto y luego viene una pequeña descripción, seguido de un icono, seguido de el tema relacionado con la hora. Entonces todos, absolutamente todos, tienen la misma estructura. Si nos basamos en este que está aquí, es lo mismo. Si nos basamos en este que está aquí, es lo mismo. Entonces todos tienen una misma estructura. La diferencia cuál es? La información que contienen. Entonces esa información que contienen es lo que nosotros llamamos las listas. Esto como tal es un list view. Las listas son los datos o la información que tiene el list view para mostrar. El list view viene siendo la estructura de todo lo relacionado con la información que manipulamos con las listas. Entonces, en este caso, esta es la estructura y esos son los datos. Entonces, ¿qué vamos a manejar o qué vamos a ver? Primero, vamos a recordar un tema que les quedó como tarea, que es un tema relacionado al Relative Layout. Entonces, ya conocíamos el Stack Layout, ahora vamos a conocer un poco más profundo el tema del Relative. Resulta que el Relative tiene un posicionamiento de acuerdo al eje X y de acuerdo al eje Y. Y asimismo tiene como tal su ancho y tiene su alto, respecto a lo que ustedes también pudieron investigar. Resulta que sin ver código, la idea es poder entender o comprender qué es lo que pasa con el Relative Layout a diferencia del Stack Layout. Sabemos que el Stack Layout en este caso es unidireccional, significa que así como usted ordene los hijos, así mismo va a ir la posición, como ya lo sabemos. Pero el Relative como tal lo que hace es coger cada uno de los componentes o de los controles y poderlos organizar de manera que usted desee con respecto al padre. ¿Cómo así con respecto al padre? Entonces vamos a ver aquí en este ejemplo de la página completa, toda la página llamada recuperar password. Esa página completa tiene un ancho y tiene un alto. ¿Cuál es su ancho? 375. ¿Cuál es su alto? 673. Aunque en este caso debería ser 667. Ese es el verdadero para este dispositivo. Entonces, al tener 375 y 667, entonces ya sabemos cuánto vale el papá. Ahora necesitamos posicionarlo a los hijos que vendrían siendo los controles de acuerdo al papá. Entonces, por ende, vamos a ver un ejemplo aquí. Esto viene siendo un label normal. Entonces, como viene siendo un label normal, este tiene un ancho, como podemos ver acá, de 307. Y este tiene una distancia en X de 34. Una distancia en X significa la distancia que podemos observar de acá donde está el inicio de los puntos hasta el control. Esta distancia que está aquí es de 34 según lo que me indica. Igualmente, entonces significaría que al sumar este espacio que está aquí con todo el ancho de mi label, todo esto
lo resto con el total que tiene mi dispositivo, que en este caso vendría siendo 375, y eso me daría el restante. Entonces, podemos hacer un ejemplo. Si yo sumo, vamos a hacerlo aquí para que lo podamos ver. Si yo sumo el tema de 307, que vendría siendo lo que mide o lo que tiene de ancho mi label, recuperación de cuenta, eso es el 307, y lo sumo con la distancia que él tiene, o sea que en este caso 34. Entonces, al dar esa sumatoria me da 341. Significa que desde acá, desde el inicio que vendría siendo 0 hasta el final de mi control, existen 341 píxeles en este caso. Entonces yo necesito saber cuánto vale este restante, entonces cojo ese 341 y lo resto entre el total, que es 375. ¿Por qué? Porque es el total de mi papá. O sea, todo esto vale 375. Por ende, al momento en que le doy allí, me va a dar 34. Significa que este restante vale 34 y este inicial vale 34. O sea que esto está perfectamente centrado en su eje X. Entonces, es importante entender estos conceptos, ya que el tema relacionado con el Relative Layout se basa en esto, en posiciones, posición en X, posición en Y, su ancho y su alto. Entonces es necesario poder conocer cómo opera y cómo funciona. Cada dispositivo obviamente trae su ancho y su alto. Todos tienen un ancho y un alto distinto en su gran mayoría. Pero nosotros no vamos a jugar con algo quemado, sino vamos a referirnos al ancho del papá y nos vamos a referir al alto del papá. Entonces, teniendo ese concepto claro, ese concepto como en la cabeza, es necesario y es importante entender el tema ahora relacionado con el código. Entonces, para eso, ¿qué vamos a hacer? Les voy a explicar un tema relacionado a la página principal. Yo cambié absolutamente toda mi página principal, lo cual significa que mejoré, digámoslo así, la página principal después del parcial. Entonces, en ese caso, yo ya utilicé Relative Layout. Entonces, para eso, ¿qué fue lo que hicimos o qué fue lo que hice? Voy a declarar, así como declaraba el Relative Layout, lo voy a hacer con un, en vez de Stack Layout, perdón, lo voy a hacer con un Relative Layout y finalmente podemos ver algo sencillo y simple como ya lo conocíamos, solo que con el nombre Relative Layout. Lo llamé vista principal, por lo cual lo declaro. De allí viene un control nuevo que ustedes van a encontrar acá o van a observar que se llama el Search Bar. Eso como tal es como una especie de entry o una caja de texto, con la diferencia de que él ya tiene por dentro un icono, que ahorita lo vamos a ver, que es una lupa, haciendo referencia a que eso es para buscar. Y este caja de texto tiene algo en especial y es que tiene eventos, y este evento, por ejemplo, uno muy importante es el text change, que es cuando el texto cambia. Entonces, se necesita o se solicita esto a veces para manejar las listas. Entonces, por eso lo estoy declarando. De ahí viene uno de los conceptos, lo estoy declarando acá simplemente a manera de concepto para podérselos explicar. Es el tema del list view. En este vamos a profundizar en la próxima clase un poco más porque tiene muchos detalles, pero aquí lo vamos a mencionar a manera de ejercicio y necesito pues que lo tengamos muy presente. Esto sí es demasiado importante. Hay algo que se llama listas. ¿Cómo lo podemos denominar dentro de nuestro proyecto? Como list, haciendo referencia a que esto va a ser una lista de strings. Significa que yo puedo decir que es una lista de ints, significa que yo puedo decir que es una lista de booleanos, significa que yo puedo decir que es una lista de decimal, significa que yo puedo decir que es una lista de lo que yo quiera. En este caso, simplemente lo hace como una lista de strings. Así lo llamé, lista estudiantes. Colocamos los métodos que ya conocemos y nos vamos por el primer método, donde encontramos la instancia de nuestra lista. Entonces acá está la declaración, acá está la instancia. ¿Cómo se instancia? Igual, palabra reservada, lista o list en este caso, y el tipo que vendría siendo string. De aquí viene un método que yo creé que se llama llenado de estudiantes. Ese método, ¿qué hace? Entonces vamos a ir a buscar llenado de estudiantes. Ese método lo único que hace es quemar los estudiantes. Entonces en este caso, al quemarlos le estoy diciendo, coja mi lista de estudiantes y él la detecta. ¿Por qué? Porque la estoy haciendo global en mi clase. Entonces, como la estoy haciendo global en mi clase, él la detecta sin ningún inconveniente. Entonces le digo, lista estudiantes, agréguele el siguiente string. Ese string vendría siendo Ronnie. Y asimismo quemé varios
usuarios o en este caso varios estudiantes. Entonces, ¿qué pasa? Primero lo declara, luego lo instancia y luego lo llena. ¿Sí? Si usted lo llena antes de instanciarlo, le genera un error porque este está declarado y al estar declarado viene como nulo y como está nulo no existe. Entonces necesitamos primero crearlo. Entonces lo instanciamos, él ya se crea y al final cuando lo creamos se llena. Entonces acá lo estamos llenando. Finalmente nos vamos aquí a nuestro search bar, que es lo que nos muestra obviamente lo que ya conocemos como cualquier otro control. Estamos instanciando su objeto, su control, y tiene tres propiedades. La primera propiedad es el placeholder, donde yo le coloqué agregar tu nombre. El placeholder, su color, donde se lo coloqué del color principal, que en mi caso viene siendo una especie de rojo. Y el texto o el color de texto de color negro. ¿Sí? Es lo mismo, tiene las mismas propiedades o casi las mismas propiedades que cualquier entry. De allí viene uno de los conceptos importantes que es el listView, es igual, ese control lo instancio y él trae una propiedad que es muy importante, aunque trae muchas, pero en este caso una propiedad que es muy importante que se llama item source. Lo que hace el item source es agarrar una lista, que ese viene siendo los datos de mi listView, o sea, los datos de lo que el listView va a pintar. Entonces, en este caso, los datos, ¿cuáles son? Toda mi lista de estudiantes. Esa es la información que yo le voy a mandar a mi listView, por lo cual él ya va a saber con qué datos llenar su listView o con qué datos llenar cada una de las celdas. De ahí pasamos al tema de la vista principal. Simplemente lo instancio y al instanciarlo le agrego una propiedad de color blanco. De allí pasamos al siguiente método que vendría siendo el agregar vistas. Entonces, en el agregar vistas vamos a concentrarnos un poco en este. Ahorita vamos a explicar este porque son importantes los dos. El primero, como tal, estamos buscando colocar una lista de manera correcta en un relative layout. Entonces, hasta el stack layout conocíamos de que uno simplemente colocaba vista principal, .children, .add y colocábamos el control, colocábamos cerramos el control, lo colocamos allí, punto y coma y finalizado terminaba esto. Pero en este caso no. En este caso coloco mi control, que vendría siendo este. Al colocar mi control, debo colocar una coma y darle 4 atributos o darle 4 propiedades, podríamos llamarlo, a ese método. ¿Cuáles son las 4 propiedades? La primera propiedad es la encargada de posicionar el control de la manera o en cuanto a X. O sea, si nos vamos para acá, X vendría estando acá. Significa que él me posiciona esto de manera horizontal, así. Entonces digamos que lo voy a posicionar, aquí lo encuentro en una posición 0 y si yo lo voy moviendo, él va cambiando de posición. Entonces él lo hace de manera horizontal. Esa es la posición que tengo como tal en X. A eso voy a posicionarlo o a eso me refiero con este. Pero entonces resulta que viene algo llamado constraint relative to parent. Lo que estoy buscando encontrar aquí o profundizar aquí es que estoy hablando de que voy a coger las propiedades o la propiedad ancho y alto del papá. O sea, de página voy a tomar el ancho y el alto. ¿Cuál es el ancho y el alto? En este caso, 375 de ancho y 667. Significa que esta P que está aquí, que es a la cual yo me refiero, contiene el 375 y contiene el 667. Entonces lo que yo le estoy diciendo acá en cuanto a posición, le estoy diciendo simplemente retórneme 0. Significa que esto, si estamos hablando de este control, va a ir a 0. Entonces yo le coloco acá 0. Significa que él está en su posición 0 de manera horizontal o en X. Después viene y nos habla de la manera o de la posición en Y. Entonces aquí es lo mismo. Viene el constraint, el relative to parent, porque necesitamos capturar el alto, que en este caso el alto del dispositivo vendría siendo 667. Entonces yo hago aquí un cálculo matemático. Entonces este p.height vendría siendo como tal 667. Significa que esto que está aquí es como yo llamarlo así. Entonces es lo mismo a llamarlo así. La diferencia ¿cuál es? Que en este momento conocemos el alto que tiene nuestro dispositivo, pero va a haber ocasiones donde no. Entonces no importa cuál sea el alto ni el ancho, él siempre va a hacer el mismo cálculo.
Entonces viene siendo una variable perfecta allí. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que yo le estoy diciendo es multiplicar esto por 0.232. Significa que yo le estoy diciendo a él que quiero atrapar el 20% de este alto. O sea, si lo hacemos en un cálculo matemático, lo que yo le estoy diciendo a él es que coja el Hey, y mi Hey es 667. Multiplíquelo, en este caso exactamente vendría siendo por el 23%. Entonces yo le digo multiplicado por 23. Eso me da esto. Y lo divido como tal en 100. 153.41. Entonces, al hacer este cálculo, podemos basarnos o enfocarnos en lo siguiente, que es lo mismo yo decir 667 multiplicado por 0,232. 154. Entonces, esto que me está dando aquí, o este resultado, me lo está dando en píxeles para yo poderlo posicionar aquí. Entonces, significa que si yo coloco, estamos hablando aquí de Y, yo coloco ese 154 aquí en Y, cojo este, y le digo acá lo que me dijo el cálculo, 154, entonces yo le coloco acá 154. Significa que yo lo estoy posicionando allí. Entonces, eso es lo que está tratando de decirme esto. Esto que está aquí es la manera vertical del procedimiento y la primera línea es la manera horizontal del segundo procedimiento. Entonces es importante comprenderlo y entenderlo. Esto maneja mis posiciones y esto maneja el ancho y el alto del dispositivo, del control, que en este caso vendría siendo nuestra lista. Entonces, al momento en que vamos a hallar el ancho de ese control, estoy haciendo lo mismo. Cojo el ancho de todo el dispositivo, que viene siendo este, 375, y le estoy sacando el 80, más o menos el 90% de todo ese ancho. Significa que al sacar el 90%, más o menos me viene dando 307, más o menos. Entonces, eso genera de que yo ya tenga o que esto mida 307 en su ancho. Igualmente para el tema del alto. Pero entonces aquí encima hay algo bien interesante. Aquí encima, si usted ve, hay solo 3 propiedades. Aquí hay 4. ¿Por qué? Porque yo le puedo colocar a él que coja en X o que lo manipule en X en su posición, que lo manipule en Y en su posición y que lo manipule en el ancho nomás. El alto lo voy a dejar por default. Entonces, como lo voy a dejar por default, o sea, con el tamaño que viene normal, simplemente lo quito. Entonces, ¿cómo lo quito? Así. Y ya queda perfectamente. Tenemos que tener cuidado con qué llaves abren, qué llaves cierran, qué paréntesis abren, qué paréntesis cierran, para al final poder tener como lo que necesitamos ver en nuestro dispositivo. Así se maneja el relative de una manera correcta. Obviamente hay otras propiedades que él utiliza, pero las que vamos a usar van a ser así. Entonces, para que lo pueda entender, lo pueda comprender. Por eso lo puse a leer respecto al tema del relative con anterioridad, porque es un tema en el cual usted tiene que entenderlo y comprenderlo muy bien para manejar las posiciones. Entonces, con esto usted ya puede hacer los diseños que usted mismo tuvo o que usted mismo tiene en Figma. Finalmente, recuerden que siempre debe haber un content, y el content, que viene siendo el tema relacionado con la propiedad de mi página, solo puede recibir, recuerde, una página solo puede recibir una sola vista. Entonces todo es contenido dentro de esta vista. Entonces al final eso lo termina mostrando. Luego viene un tema de los eventos, que es nuestro método. Entonces resulta que nuestro list view trae un evento que vendría siendo este item selected, que lo que permite es al momento en que usted le da o selecciona uno de los ítems que está en la lista o en el list view, él ejecuta esto que está aquí. Y esta línea de código lo que le estoy diciendo es simplemente retórneme nulo, porque resulta que Android tiene un pequeño defecto, y es que cuando usted le da tap a una lista, por ejemplo, volvemos al tema del WhatsApp, si usted le da tap a una lista, este color que se encuentra en gris, en Android se vuelve naranja y queda feo. Entonces, como queda feo, lo que yo hago es volverlo nulo para que al momento en que yo le dé clic, él se presione de un color gris y se desaparezca para que no quede el color naranja. Entonces, esto que está aquí simplemente es para quitar este naranja que tenemos. Entonces, a manera de comprender esto,
vamos a verlo cómo funciona. Vamos a ver la manera correcta o cómo se visualiza en este caso. Entonces, pedí un dispositivo prestado que tiene un texto muy grande en su celular, pero pues la idea es poderlo como visualizar o poderlo ver bien al momento en que vaya a compilar. Entonces es importante que tengamos estos conceptos muy claros y más que tenerlos claros poder ver su ejecución. Entonces en este caso vamos a ejecutarlos para yo explicarles un tema de la navegación también antes de que de pronto lo quitemos. Entonces en este caso el sistema está como muy grande en cuanto a texto y no le he modificado ningún tamaño con respecto al dispositivo, entonces por eso se ve gigante. Entonces, de esta manera vamos a iniciar aquí sesión, por ejemplo. En el momento en que iniciamos podemos observar lo siguiente. Esta viene siendo la lista. Si ven que él tiene un bordeado o él tiene un relleno gris al momento en que lo presiono, entonces yo aquí lo estoy presionando. Entonces, esto que está aquí se llama un list view. Todo lo que usted ve en la celda es un list view. Estas son las celdas del list view. ¿Qué viene siendo la lista? La información que contiene. Aquí tiene Ronnie, aquí tiene Sebastián, aquí tiene Nicolás, aquí tiene Mike, Juan y Adriana. Y ellos como tal, los que están aquí adentro, la información que se tiene allá adentro son las listas. La celda o lo que se ve bonito, digámoslo así, son el list view, que es algo que vamos a editar mucho más adelante. Si usted ve acá, usted se encuentra con el search bar, que fue el que yo le mencioné a usted. Este search bar tiene un icono que es de una lupa para darle a usted un entendimiento o para que usted comprenda que esto viene siendo distinto a un entry. Entonces, esto es lo que pasa y esto es lo que sucede al momento de usted tener un list view y tener una lista. Vamos a jugar mucho con esto. Obviamente, el list view es a manera de concepto. La idea es que tengamos este ejemplo, pero pues digamos que la profundidad de la clase de hoy no se basa en eso, sino en las listas, en comprender todo lo relacionado a una lista. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejemplo de un tema en relación a una lista con un modelo real, o sea, con un modelo que nosotros vamos a usar. Entonces, en este caso nosotros ya tenemos un modelo que hicimos en el parcial llamado usuario. Significa que yo puedo tener varios usuarios dentro de una lista. ¿Cómo hago para yo tener varios usuarios dentro de una lista? Aquí en mi página principal le cambio el tipo. Ya no sería un tipo string, sino sería en nuestro caso un tipo usuario. Entonces, al ser un tipo usuario, este cambia acá obviamente y entonces acá él ya no va a recibir un string, sino que él va a recibir, si usted le borra esto, él le va a recibir un tipo usuario. Entonces usted puede fácilmente colocar new usuario y acá abre las llaves. En este caso voy a copiar esto de acá porque no tengo las llaves en mi teclado. Entonces coloco las llaves y acá podemos ver que ya me pinta las propiedades, ¿sí? Como yo las deseo. Entonces significa que esto que estoy haciendo acá es lo mismo que hice aquí abajo, pero con un tipo diferente, que es un tipo usuario, o sea, un tipo mío, porque es una clase que yo creé. Entonces lo puedo hacer así. No lo vamos a utilizar ahorita así, porque necesito que se vea la lista. Esto va a ser mucho más adelante. Pero lo único que necesitaba era poder que entendieran que usted puede cambiar ese tipo aún con objetos que usted tiene o con objetos que usted quiere. Entonces, esa es la manera en la cual podemos manipular, la manera en la cual podemos usar el tema de las listas. Es importante que tengamos claro que las listas se manipulan en muchas ocasiones para hacer muchas cosas. La mayoría de aplicaciones contienen listas, incluyendo Mercado Libre, incluyendo WhatsApp, incluyendo muchas cosas. Y hay unas listas que son mucho más grandes o más robustas que ya conoceremos pues ese concepto un poco más adelante. Finalmente, para acabar o finalizar la clase, es importante que entendamos algo primordial. Cuando nosotros abrimos el aplicativo, cuando nosotros lo corremos, a nosotros nos aparece una barra azul, de color azul, encima de nosotros, a lo cual nosotros la llamamos la barra de navegación o el navigation bar. Entonces, esta barra de navegación a veces incomoda o a veces es molesta. Igual más adelante nosotros la vamos a quitar para personalizar nuestra barra de navegación. Si usted observa que al momento en que le doy iniciar,
yo tengo esta barra de navegación en color azul. Esa barra de navegación que está allí la crea por default para yo poderme devolver, ¿sí? Para crear como tal este icono y poderme devolver. Pero ¿por qué el login no la tiene? Login normalmente debería de tenerla de esta forma sin el back, porque este back o esta flecha hacia atrás se crea únicamente cuando el dispositivo detecta que existen otras páginas o que hay otra página detrás de él. Entonces, como hay otra página detrás de él, él pinta o dibuja el icono atrás o el icono back. En este caso debería aparecer aquí, pero yo lo quité. ¿Cómo lo quité? Si nos vamos al login, yo coloqué esta línea de código acá, a lo que le estoy diciendo navigation page.setHasNavigationBar y le estoy diciendo this. Cuando le digo this, usted puede notar que se pintan el login porque estoy haciendo referencia a esta página o a este archivo. Entonces le estoy diciendo a esta página que está aquí, le estoy colocando un false de la barra de navegación. O sea, le estoy diciendo no aparezca la barra de navegación. Significa que si yo coloco esto que está aquí, está en el login, significa que si yo coloco esa misma línea de código en página principal que no está, este se me va a desaparecer. El problema cuál es, que no voy a tener cómo devolverme. Obvio, usted me dirá, pero es que Android tiene un back y efectivamente funciona. El problema es que iPhone, por ejemplo, no lo tiene. Como no lo tiene ese botón, entonces él se quedaría acá sin como encontrar la manera de volverse a login. Entonces, por eso es importante poder crear la navegación o tenerla allí. Eso lo genera simplemente Android, entonces simplemente va a estar allí. Pero más adelante con el tema del Relative Layout vamos a poder hacer nuestra propia navegación. Entonces, en este caso es importante que esta página principal usted la tenga muy presente, que estudie muy bien esto de cómo se manipula. Entonces, que pueda jugar con esto, posicionarlo como usted desee. Usted puede cambiarle esto teniendo algo muy presente. ¿Y qué es lo que tiene que tener presente? De que esto que está aquí se maneja en un porcentaje de 100%, que ese 100% viene o equivale a 1. Significa que lo que yo estoy diciendo o lo que yo voy a hacer acá, si yo le digo que esto es multiplicado por 1, le estoy diciendo que es por el 100%. Cuando yo le digo que es por el 100%, a lo que hago referencia es que el ancho multiplicado por 1 es todo el ancho. Significa que es lo mismo yo decir esto. ¿Por qué? Porque estoy hablando de todo el ancho. Pero recuerden que esta es posición X. Como es posición X y yo le digo al 100%, el control va a ser lo siguiente. Este control que está acá, yo le digo, coja el 100% del ancho del dispositivo. Él se va a salir de la pantalla. Va a quedar así. Y esto es lo que va a ver el usuario. Usted puede saber que esto está aquí, pero en realidad, como tal, está por fuera de la pantalla y el usuario no lo puede ver. Entonces usted empieza a ¿qué? A jugar con esto de acá. Entonces yo le digo, ya no quiero basarlo en el 100%, quiero basarlo en un 90%. Entonces al colocar un 90% debe dividirlo obviamente por el 100. Entonces viene siendo 0.9, haciendo referencia a que es el 90% de este ancho, es donde yo quiero que esté. Entonces es importante que conozcamos o tengamos en cuenta ese concepto y la idea es que juegue con ello y aprenda a jugar con cierta información, porque vamos a utilizar varias cosas relacionadas con Figma. Entonces es bueno poder hacerlo en Figma y tener estas posiciones. Para al tener estas posiciones ya poder saber dónde voy a colocar mis controles. Entonces eso es la clase o la clase que necesitábamos ver el día de hoy, poder ver el manejo como tal que le damos a los objetos en la lista, como le expliqué, el tema de la búsqueda y manipulación de las propiedades de los objetos cuando convertí el tema a usuario, y el tema de búsqueda es algo que vamos a ir viendo cuando profundicemos más el ListView. Y obviamente un concepto de ListView y la forma en que se usa. Entonces, esta es la clase de hoy. Espero puedan entenderlo, si no, volver a repetir el video, cualquier cosa, informarme o preguntarme. Entonces, que pasen un excelente día.